¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N, La Realidad. Hoy más que nunca, lo que otros no te cuentan, lo que otros te ocultan, aquí te lo mostramos a diario. Enseguidita nos vamos a estar ocupando de lo que hoy ha surgido de fuentes periodísticas, del diario Clarín, del sitio Infobae, a través de colegas que siguen la información del gobierno. Y en el sexto día de búsqueda del submarino Ara San Juan, cortocircuitos que se habría producido entre el gobierno y la Armada. Es el primer título de esta noche para nosotros, para compartir con ustedes. Y es la pregunta: ¿la Armada ocultó información al gobierno sobre los desperfectos que habría tenido al iniciar la operación el Ara Sarmiento? ¿Cuál es la realidad? ¿Por qué hubo algún tipo de cortocircuito entre el ministro de Defensa y el jefe de la Armada? Enseguidita nos vamos a ocupar de ese tema. Además, a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag Reforma Polémica. Como lo venimos haciendo desde hace varios días, esta noche la reforma laboral, el anticipo de lo que se viene en el debate en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo vas a tener esta noche aquí con el titular de la CTA, Hugo Yasky, y con el diputado nacional de Cambiemos, Leandro López, perdón, por eso me fijé, porque sabía que me iba a equivocar. Leandro López, que además hoy hubo una reunión del oficialismo para buscar justamente la estrategia que van a desempeñar el bloque del oficialismo en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. También de esto nos vamos a estar ocupando, porque ayer se acuerda que le anticipábamos que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, había dicho que Hugo Moyano y su hijo Huguito habían estado colaborando en el proyecto de reforma laboral que el gobierno envió ya a la Cámara de Senadores. Bueno, hubo una desmentida hoy de Hugo Moyano, hijo, los Moyano contra el gobierno, contra Triaca. Enseguidita también te vamos a estar comentando esa información. Y además, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que sobre la reforma dijo hoy: quieren generar temor, quieren meter miedo. La reforma laboral, con todo lo que eso significa, se debate esta noche como lo venimos haciendo desde hace varios días. Te vinimos anticipando que se venía la reforma previsional, cuánto iban a cobrar los jubilados el año próximo. Te vinimos anticipando los pormenores de la reforma laboral y se debate antes que en el Congreso, aquí en Minuto 1. Y ya nos metemos con lo que es, todo lo indica, en el misterio del submarino. Sexto día, hoy la Armada ya ha admitido la preocupación por la falta de oxígeno que le pueden quedar a los 44 tripulantes del submarino. 10 países están colaborando en la búsqueda con la República Argentina. Hoy salieron nuevas dotaciones con personal especializado, con buques especializados, pero ha surgido en las últimas horas un evidente cruce entre el Ministerio de Defensa y la Armada. Por eso lo que nos preguntábamos al inicio: ¿la Armada ocultó información al Ministerio de Defensa sobre lo que el comandante del submarino habría advertido el miércoles de la semana pasada, a pocas horas de haber zarpado en la misión que tenían con destino a Mar del Plata, sobre un problema en las baterías del submarino? Bueno, esto surgió después también con cuestionamientos que familiares de los tripulantes del submarino realizaron en la base de Mar del Plata a autoridades del gobierno, donde los familiares dijeron sobre todo sobre las responsabilidades del comandante de la Armada, que habían lanzado un submarino con problemas. Esto es lo que está transmitiéndose en las últimas horas. Pero además, hoy, esta información fue publicada en el diario Clarín. Vamos a ver justamente el destacado de estos cortocircuitos que existen entre el gobierno y la Armada. Tras 5 días sin dar con el submarino, la Armada reconoció
que hubo una avería, un cortocircuito a bordo. La Fuerza recién ayer admitió que la nave tuvo problemas en las baterías, un cortocircuito, luego de desmentirlo durante varios días. Esto ya de por sí es grave, porque esto es ocultamiento de información. La nota que publica hoy el diario Clarín dice: cuando todo empezó, el incendio a bordo fue la primera explicación que trascendió, pero la Armada lo negó y el capitán Enrique Balbi, su jefe de prensa, lo calificó de rumor. No hay ningún indicio grave que se tenga del submarino, simplemente se dejó de tener comunicaciones, afirmó entonces. El domingo temprano, fuentes no oficiales con acceso a la base de submarinos dijeron a Clarín que no era cierta la existencia de llamadas satelitales desde el submarino y que aquel miércoles había habido 2 contactos. El primero para reportar un incendio en las baterías. ¿Qué más dice hoy el diario Clarín sobre este tema? Sin embargo, oficialmente, la Armada y el Ministerio de Defensa mantuvieron todo el día la expectativa de que las llamadas habían salido del submarino. 99% de posibilidades, alentó una fuente a este diario. Con una excepción, el contraalmirante Gabriel González, jefe de la base naval Mar del Plata, bajó el tono. No tenemos clara evidencia. Y enfureció a Defensa y al edificio Libertad. González fue corrido de la vocería y reemplazado por Galeazzi, quien debutó este lunes reconociendo el cortocircuito a bordo. Además, esto se origina en la información que el sábado a la noche tuiteó el ministro de Defensa, Oscar Aguad, cuando, a través de su Twitter personal, indicó que se habían recepcionado esto. Dijo: recibimos 7 señales de llamadas satelitales que provendrían del submarino San Juan. Estamos trabajando arduamente para localizarlo y transmitimos la esperanza a las familias de los 44 tripulantes que en breve puedan tenerlos en sus hogares. Esto fue del 18 de noviembre, sábado, a las 21:33. Esta información el lunes fue desmentida por la Armada. Es decir, la Armada desmintió al propio ministro de Defensa. Y esto, en base también a la nota que recién leíamos del diario Clarín, han encendido las polémicas entre el Ministerio de Defensa y el comando de la Armada. Pero esta tarde, el portal de información Infobae, a través del periodista Román Lechman, publicó esta información. La Armada retuvo información sobre las condiciones del Ara San Juan y su tripulación a bordo. El caso del submarino desaparecido expuso cortocircuitos internos entre el gobierno y la rama naval de las Fuerzas Armadas. De por sí, reitero, esto es gravísimo. Si tanto lo que publica el diario Clarín como el portal de noticias Infobae es cierto, es gravísimo. Dice el colega Román Lechman en Infobae: el ministro de Defensa, Oscar Aguad, se enteró de la desaparición del submarino Ara San Juan leyendo Infobae. El ministro de Defensa exigió precisiones al almirante Eserur, que reconoció la ausencia de contacto con el Ara San Juan. Pero Eserur no contó todo lo que sabía Aguad. Obvió precisiones respecto a las razones que habrían causado el silencio de radio del Ara San Juan. El almirante omitió reportar que el capitán del submarino, Pedro Fernández, había adelantado una falla en las baterías y por eso regresaba a Mar del Plata antes de tiempo. ¿Qué más dice la nota de Román Lechman en Infobae? El cortocircuito entre Aguad y Eserur se profundizó cuando se decidió informar que supuestamente habían existido 7 llamadas entre el submarino y distintos teléfonos vinculados con la Marina. Esos llamados nunca existieron, informó la compañía Iridium, propietaria de los aparatos satelitales provistos para la navegación en alta mar, lo que recién les comentaba, que
fue noticia que puso el sábado a la noche el ministro Oscar Aguad en Twitter, desmentida luego por la propia Armada. Esto ha significado, reitero, cortocircuitos entre el Ministerio de Defensa y ya muchos sostienen que después que se sobrepase esta situación realmente muy angustiante, sobre todo para los familiares de los 44 tripulantes, bueno, se vendrían cambios en el comando de la Armada justamente por estas imprecisiones y por este ocultamiento de información que si existió realmente es gravísimo. Gato, sí. Buenas noches. Buenas noches, Berco. Permitime agregar una nota sobre la poca seriedad con la que se maneja el ministro Aguad para un tema tan sensible y 44 vidas en juego. Vos fijate que el tuit que mostraste dice que las señales provendrían del Ara San Juan, que provendrían del submarino San Juan y por supuesto después agrega que están trabajando arduamente para localizarlo. Da la sensación de que este tuit apunta más a salvaguardar su propia gestión o la imagen de su gestión como ministro que a llevarle algo de sosiego a las familias, porque si se lleva sosiego en condicional y luego a las 48 horas eso es desmentido, habla de, en un tema tan sensible como la búsqueda de 44 marinos perdidos y que están bajo metros y metros de agua, bueno, muy poca seriedad en el manejo, ¿no? La verdad que llama la atención, más allá de la interna. Sin entrar en la interna. La interna es algo que puede llevar a esto, pero ya informar con esa liviandad sobre señales de vida llama la atención. No, bueno, evidentemente por eso mostrábamos las dos notas, ¿no? No lo estamos diciendo nosotros, el diario Clarín, la de Infobae, que hablan también. La verdad que si el ministro se informó de la desaparición del submarino Ara San Juan, leyendo Infobae, al menos está hablando de una falta de información que le negó la propia Armada, nada más ni nada menos que al superior inmediato. Está hablando evidentemente de un cortocircuito, de una falta de comunicación o de problemas que esto sería muy grave, reitero, según las informaciones de Clarín y de Infobae, en la cadena de mando natural, que deben reportar toda novedad al ministro de Defensa, obviamente. Así que me parece que esto es un tema, hoy obviamente todo está centrado, los ruegos, la esperanza en encontrar a los tripulantes del Ara San Juan y por eso las acciones que se están desarrollando, pero evidentemente ya que colegas que incluso tienen acceso al gobierno de esta información está hablando de malestar que hay por estas informaciones. Nos metemos ya en la reforma laboral que esta noche vamos a estar debatiendo, un tema que nos ocupa desde hace varios días, que se viene ya el debate en el Senado de la Nación. Para mañana miércoles están convocadas las comisiones. Ayer comentábamos justamente que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en una charla el día domingo con nuestro colega Mariano Martín, había revelado que Hugo Moyano había colaborado en la redacción del texto de la reforma laboral y que su hijo, Huguito para algunos, que es abogado, laboralista, había participado en la redacción del texto de la reforma laboral. Hoy, a través de su cuenta en Facebook, Hugo Moyano, hijo, desmintió al ministro Jorge Triaca y decía lo siguiente, lo vamos a leer. Hugo Moyano: quiero desmentir públicamente los dichos del ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, quien ha manifestado que en mi carácter de letrado de la Confederación General del Trabajo y el hijo abogado de Hugo Moyano, he participado en la redacción del proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo. Nada más alejado de la realidad. Más allá de resultar clara la intencionalidad política de esta declaración, me veo obligado a expresar la verdad de los hechos. Y dice Hugo Moyano, hijo: es cierto que he participado en 2 de las reuniones técnicas llevadas a cabo en el ámbito del Ministerio de Trabajo, junto al resto de integrantes, 6 abogados del Departamento Jurídico de CGT, del que formo parte. En dicho carácter tomamos vista del proyecto de ley y de los comentarios y la posición del Ministerio, con el cargo de informar a la CGT y a las organizaciones a las que pertenecemos. Sin embargo,
resulta absolutamente falso que haya participado en la redacción del mismo. Bueno, hasta aquí lo más importante de lo que expresaba el hijo de Hugo Moyano, que después sigue diciendo la postura de la CGT, bueno, todo lo demás. Pero desmiente a Jorge Triaca. Hoy también hubo una reunión, esto es un anticipo que les quiero comentar, del bloque de diputados del Frente Renovador. Muchas miradas se posan en el bloque de Sergio Massa, porque a la hora de reunir y a la hora de aprobar o desaprobar puede ser determinante el bloque de Sergio Massa. Había algunos integrantes, incluso Felipe Solá lo expresó aquí, que se inclinaban a decir, bueno, si la CGT avala la reforma laboral, ¿por qué nosotros no la vamos a acompañar? Esto fue expresado, el bloque del Frente Renovador va a rechazar la reforma laboral según lo que se acordó hoy en reunión de bloque. Y Felipe Solá, seguramente después de esta reunión, expresaba a través de Twitter su posición y su postura. Dice Felipe Solá, la CGT mejoró mucho el proyecto de reforma laboral. Si gana, será menos lesivo y puede ganar. Pero voy a votar en contra porque no creo que una reforma laboral vaya a crear trabajo. La demanda interna crearía más trabajo hoy. Ahora, atención con esto, que nosotros lo venimos comentando acá también. Felipe Solá anticipa que la reforma laboral pasa por la Cámara de Diputados. Por eso hay que estar muy atentos a ver qué votos, qué bloques acompañan cuando llegue al recinto la reforma laboral. Reitero, hoy el Frente Renovador y después Felipe Solá, que tenía esta posición, reitero, lo dijo aquí hace 2 semanas, si la CGT avala, ¿por qué la vamos a rechazar nosotros? Después de la postura del bloque dijo, la CGT mejoró mucho el proyecto de reforma laboral, si gana será menos lesivo y puede ganar. Pero voy a votar en contra porque no creo en una reforma laboral vaya a crear trabajo, la demanda interna crearía más trabajo hoy. Y Jorge Triaca, hoy habló el ministro de Trabajo y decía lo siguiente. Vemos que el trabajo en la Argentina necesita tener un dinamismo distinto, sobre todo aquellos que están en la informalidad o que están buscando un trabajo. Recordemos que tenemos 1,5 millones de desocupados y tenemos casi 4 millones de trabajadores en la informalidad. También hay mucha, déjeme decirlo, ganas de generar temor y miedo por algunos, ¿no? O sea, nosotros somos muy conscientes de que acá tenemos que cuidar los institutos que están establecidos en favor de los trabajadores, el derecho a la indemnización, al mes de preaviso, al mes por antigüedad. Pero también tenemos que dar certezas, porque alrededor del vínculo laboral hubo muchos que se hicieron digamos, sus recursos a través de la industria del juicio, donde lo único que hicieron es limitar las posibilidades de nuevos empleos. Bueno, allí estaba entonces lo que expresaba el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. Ayer les mostramos, a través de la cobertura que hizo Mariano Hamilton en Luján, la reunión de la Corriente Federal con sectores de la CGT, de las 2 CTA, que impulsan una movilización al Congreso de la Nación el día que se trate la reforma en el Senado de la Nación. Hoy hablamos con el sindicalista Walter Correa, quien señaló que ayer en Luján nació la CGT Luján. Esto decía. La gran parte de los trabajadores está en contra de esta precarización laboral, en contra de la reforma tributaria y en contra de la previsional. Nos encontramos ayer en Luján con una posición clara en defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Se puede decir que nació ayer la CGT Luján? Sí, se puede decir que ayer se cristalizó la lucha de 20 meses y nació una nueva configuración del sindicalismo que siempre estuvo, pero que está dispuesto ahora colectivamente a luchar. Hay un sector que es el que decide luchar y hay otro sector que está más retraído como parte de la cúpula de la CGT. Y la verdad que lo que nos pusimos todos de acuerdo era que en principio íbamos a movilizar al Congreso con todos estos sectores para que nos escuchen los senadores, para que nos escuchen los diputados y que no voten esta reforma que es nefasta, estas reformas que son nefastas para los trabajadores y para nuestro pueblo. Bueno, está Hugo Yasky esta noche. Buenas noches, Hugo. ¿Nació la CGT Luján ayer? Y nació un espacio de convergencia que es muy importante,
que reúne a una gran parte de la CGT, pero también de las regionales de la CGT, y por el otro lado creo que es muy importante la presencia de las dos CTA, los movimientos sociales que se van a sumar. Creo que quizás sea el embrión de un nuevo reagrupamiento sindical en Argentina. ¿Usted lo ve con esas posibilidades? Sí, lo veo con esas posibilidades porque creo que cada vez más clara la divisoria de agua entre un sector de la dirigencia que a cualquier costa quiere acordar y aceptar la agenda del gobierno, aunque sea contra los intereses de los jubilados, de los trabajadores, y otro sector que estamos tratando de avanzar con un sindicalismo distinto, nuevo, que pueda dialogar con la sociedad, que no tenga que estar atado a una agenda que es la de los empresarios. Igual esta es una mala señal para los trabajadores, porque siempre la atomización del movimiento sindical es un problema. Es una mala señal, pero cuando la unidad es para ponerte bajo la supremacía del sector empresario, para tener que agachar la cabeza todos los días, es mejor que haya un sector que sea capaz de ponerse en pie, que estemos todos como rebaño de ovejas. Bueno, no va a ser la primera vez tampoco que hay dos CGT en el ámbito de la Argentina. Ahora seguimos y está Leandro López, el diputado de Cambiemos también. Hoy hubo una reunión en gobierno con la cúpula de los bloques para justamente ver la estrategia que el oficialismo va a desempeñar. Enseguida también la cuenta el diputado Leandro López. Por último, hoy hubo novedades tras el arrepentido y tras la declaración del arrepentido Van den Broele, que participó de distintos entramados, hechos de posible corrupción que están siendo investigados hoy por la justicia, porque, como siempre decimos, un arrepentido, como en el caso de Alejandro Bursaco, que lo señalábamos la semana pasada, no es que son ángeles, participaron también de sistemas de corrupción. En el caso de Bursaco, era el que pagaba las coimas. Un coimero. Eso claramente, claro. Un coimero, totalmente. lisa y llanamente. Bueno, Un coimero. en el caso de Van den Broele también. No es que ser arrepentido los salve de si estuvieron metidos en hechos de corrupción. No nos salva de nada. Lamentablemente y llamativamente en este país se los trata de salvar cuando fueron parte importante de sistemas posibles de corrupción que se están investigando. Pero hoy hubo novedad. Tras la declaración de Van den Broele, el juez federal Ariel Lijo, por primera vez, mire, lo citó al ex titular de la AFIP, Echegaray, era una medida que se venía a venir, al actual gobernador de Formosa, Gildo Infran, porque se está analizando en esto, en un esquema que Van den Broele participó de asistencia financiera o para renegociar deuda de la provincia de Formosa. Pero por primera vez, y ahora se lo quiero preguntar a Berco, el juez cita para todos estos posibles hechos de corrupción que se está investigando a la contraparte. Por primera vez hoy el juez Lijo cita a indagatoria nada más ni nada menos que a un banquero muy poderoso de la City local desde hace años, como es Jorge Brito, que el viernes de la semana pasada dejó la titularidad del Banco Macro porque se veía venir esto y porque él en una propia declaración que presentó ante la bolsa dijo: no quiero que la institución quede empañada. Y también a Raúl Moneta, dos banqueros. Moneta ya ha perdido en la actualidad peso, pero Brito sigue teniendo mucho peso. Y esto es importante porque digo, es la primera vez, porque fíjese, en los casos, por ejemplo, de investigación de Lázaro Báez, no se investigó a otras empresas constructoras que participaron del volumen de la obra pública. En el caso de posibles hechos de corrupción, lo señalábamos acá y Berco en su momento lo dijo, por el cual está detenido Julio De Vido, Bonadío no citó a los que recibían o a los que pagaban coimas, en un hecho inusual, porque uno siempre dice, hay de los dos lados. ¿Por qué Bonadío no cita a la otra parte y se profundiza? No son, por eso decimos, no son tareas transparentes de Manipuliti ni de Lavallato. En algunos casos son claras maneras de persecución hacia un sector. Por eso es importante destacar esto, la actitud del juez Lijo, donde avanza por primera vez en la contraparte. Creo que la primera vez que un banquero, Berco, está citado, ¿no?
Mirá, sí, es la primera vez que un banquero de esta magnitud, por supuesto, Jorge Horacio Brito es el banquero privado más importante de la Argentina. Renunció al directorio el viernes pasado y ahora es citado a indagatoria. Probablemente haya hecho esa renuncia justamente con información. Pero hay un antecedente que hace que esto empiece a ser mirado por todo el establishment como un antecedente más que preocupante. Aldo Roggio, el contratista, dueño referente, por ejemplo, de Metrovías, Sí. está citado en También. indagatoria por Sebastián Casanelo. Sebastián Casanelo en la causa AISA, la causa donde está muy complicado un sindicalista, José Luis Lingieri, que quizás por eso es tan dócil dentro de la discusión de la interna de la CGT. En esa causa está citado para la segunda semana de diciembre Aldo Roggio a indagatoria como parte del esquema de corrupción en 2 plantas potabilizadoras que instaló AISA y por la cual se sospecha que habrían circulado coimas, sobre todo con contratistas brasileñas. ¿Por qué es que los empresarios miran con tanta atención el caso Roggio y el caso Brito? Bueno, porque son 2 empresarios de primer nivel de la Argentina y son la punta del iceberg que puede llegar a hacer pensar en un proceso de manipulite serio y profundo como el de Brasil, digamos, como el Lava Jato de Brasil. Más allá de las consecuencias políticas que tuvo el Lava Jato en Brasil, que fue un desastre y que incluyó, bueno, lo de Dilma y todo ese proceso en el Congreso, que fue un desastre. Pero digo, en Brasil claramente hay presos empresarios y presos Bien. políticos. Y acá están siendo citados por primera vez empresarios, Gato. Bueno, gracias, Berco. Leandro López, tuvieron reunión hoy en Gobierno. Buenas noches. Por la estrategia que van a desempeñar para las reformas laboral, provisional y otra. Sí, fuimos el bloque Cambiemos a tener reuniones con los ministros, el ministro Triaca, el ministro Duhovne, el ministro Caputo, el ministro Frigerio. Nos contaron un poco las reformas que van mandando al Congreso, tanto al Senado como a diputados. Los diputados que estamos en ejercicio, los que asumen el día de diciembre, participamos de esa charla y estamos convencidos que estas herramientas le van a generar un camino de crecimiento, de inversión y de generación de empleo a la Argentina. Yo escuchaba recién lo que planteaban en relación a la reforma laboral y nosotros partimos, Gato, de un diagnóstico que lo dijo claramente hoy Triaca. Hace 6 años que en la Argentina no se genera empleo privado. Si uno ve los números de generación de empleo en los últimos 6 años, está estancado y ha crecido más la población que la generación de empleo. Tenemos casi 4 millones de personas que trabajan en negro, tenemos 30% de pobreza y eso nos genera un desafío. El desafío es generar condiciones para que haya más inversión, se genere nuevo trabajo, la gente que está en negra se pueda blanquear, los jóvenes menores de 24 años que hoy son el segmento de mayor desocupación se incorporan al mercado laboral y todo eso lo planteamos en nuestro proyecto de reforma que además fue dialogado y consensuado con diferentes actores, con empresarios, con la CGT, con los gobernadores y obviamente ahora será discutido en el Congreso, pero de ninguna manera creemos que es una precarización, sino todo lo contrario, va a generar condiciones para que miles o cientos de miles de argentinos consigan trabajo y tengan mejores condiciones, ¿no? Hugo Yasky, ¿por qué lo rechazan ustedes? Porque es una reforma que claramente surge del mandato empresario. Ustedes vieron en IDEA, cuando se juntaron, los empresarios dicen, en la Argentina hay que bajar el costo laboral, tenemos que ser competitivos de ahí, y porque además representa un claro retroceso. No es solamente la ley de sometimiento laboral, es también la ley de reforma previsional, con los 100.000 millones que le van a sacar a los jubilados, con el retroceso que va a haber en lo que cobran los planes sociales y además con el ajuste fiscal. Son 3 instrumentos que forman una especie de juego de ajuste permanente que se va a proyectar en el tiempo. ¿Por qué había que hacer una reforma laboral en este momento? Si el problema es que la economía está desactivada, si no hay consumo, si no hay capacidad de compra, ¿para qué abaratar el despido si el problema que tenemos es desempleo? Son preguntas que nos hacemos y claramente la respuesta es que está hecha en función de bajar los costos laborales, más renta para los empresarios, pero más renta no significa más inversión, porque siempre nos dijeron que cuando el empresario gana más, la copa se desborda. El problema es que la copa de los empresarios locales se desborda siempre en los paraísos fiscales.
no hay más inversión cuando hay más renta, lo demostró la reforma de los 90 y lo demostró la de la ley Banel. A ver, Leandro, ¿tenés respuesta para esto que dice por qué en este momento la reforma cuando habría que activar la economía, dice Yasky, en otras cuestiones? La economía está creciendo, este año vamos a crecer al 3%, que hacía tiempo no ocurría, la inflación está bajando, estamos mejorando condiciones de jubilados. Este gobierno fue, le quiero recordar, el que hizo la reparación histórica, 2 millones de jubilados, le dimos un aumento significativo, bajaron los juicios que los jubilados llevan adelante contra la CES en más de un 20%, y nosotros queremos crear condiciones para que no solo se mantenga el actual nivel de empleo, sino blanquear 4 millones de argentinos, que este es el gran problema. Yo no comparto lo que dice Hugo, que el problema hoy es la desocupación. Yo creo que el gran problema en la Argentina es la gente que trabaja, pero trabaja en negro, sin cobertura social, sin aportes jubilatorios, y son 4 millones de compatriotas que cobran menos del salario mínimo y que están en una situación muy vulnerable. Para que ellos puedan ser blanqueados y consigan buen trabajo, tenemos que generar condiciones de un puente del empleo informal al formal, y por eso planteamos la reforma laboral. Todas las reformas que plantea nuestro gobierno van a buscar el objetivo de pobreza cero. Nosotros queremos que haya más inversión, por eso bajamos impuestos, queremos que haya más empleo en blanco, por eso la reforma laboral, queremos que haya equilibrio fiscal que nos garantice crecer 10 o 15 años y no los ciclos que ha tenido siempre la Argentina, que por ahí crecíamos 2 o 3 y después nos veníamos en picada, afectando siempre a la gente más humilde. Entonces, todo lo que se hace fiscal, previsional, laboral, impositivo, busca ese objetivo. Pobreza cero, estabilidad y crecimiento a largo plazo. A ver, Hugo. No, yo creo que, en primer lugar, Analogía y otras encuestadoras han hecho sondeos de opinión y es muy claro. La mayoría de los argentinos dice que esta reforma va a favorecer a los grandes empresarios. La mayoría de los encuestados dice que claramente va en contra de los intereses de los trabajadores, y cuando se le preguntan a los argentinos y argentinas cuál es el principal problema hoy, hablan el empleo, la falta de empleo. Nadie dice que estamos en una situación de pleno empleo, nadie dice de los encuestados que ve el futuro mejor. Entonces, ¿por qué y para qué una reforma laboral? Que es la pregunta que incluso le hemos hecho a la conducción de la CGT que firmó esto. ¿Cuál era el sentido en un momento donde el gobierno le está diciendo a los gobernadores ponga la paritaria en el 10%, con lo cual el salario va a seguir cayendo, porque el dato objetivo y real es que el salario sigue cayendo y que muchas pymes están cerrando? Entonces, ¿cuál era el objetivo de esta reforma en este momento? No hay ninguna razón desde el punto de vista de los trabajadores y los sectores populares. El gobierno tiene una presión muy fuerte del Fondo Monetario, una presión muy fuerte de grupos muy poderosos que en Washington le dijeron al presidente Macri, bueno, ganó las elecciones, ahora demuestre que puede domesticar al pueblo argentino y a los trabajadores, y una presión muy fuerte de empresarios locales, pero los tiburones del empresariado. Porque vos fíjate, ningún pequeño empresario de los que anduvieron por este programa en este último año fue invitado al Centro Cultural cuando se produjo el anuncio, ninguno. Todos quedaban afuera, todos estuvieron ayer en Luján participando del debate nuestro. Es decir, que supuestamente el principal argumento que sería que las pymes puedan tomar nuevos empleados, ese tampoco existe, de manera tal que realmente es una reforma laboral para favorecer a los grandes empresarios. Leandro, ¿hasta qué punto el gobierno no está condicionado efectivamente, como recién mencionaba Yasky, por el Fondo Monetario Internacional? O sea, por las diferentes cuestiones que va planteando el fondo, por el endeudamiento que se ingresó de 1 año y medio a esta parte. No, mira, nosotros creemos realmente que Argentina es un país que tiene un potencial enorme, que no se puede explicar los niveles de pobreza y de atraso que tiene el país si no lo explicás en los malos gobiernos que hemos tenido. Nosotros creemos que Argentina realmente puede ser una potencia, que puede crecer y convertirse en un país como Australia, como Canadá, pero para eso necesitamos entrar en un periodo de reformas como convocó y le puso el presidente Macri, sabiendo que las recetas hasta ahora han fracasado. Nosotros tenemos que reconocer que hay 30% de pobre en Argentina y que hay muchos problemas laborales. Si no entendemos eso y queremos seguir con una postura conservadora de no cambiar nada, va a seguir los mismos problemas. Y lo que ha hecho el presidente Macri
ha sido algo, me parece a mí, inédito, por lo menos en el último tiempo, que es convocar al diálogo. Nosotros, como bien dijo Hugo, ganamos las elecciones, pero no tenemos mayoría, ni las vamos a tener después del día de diciembre. En senadores seremos 20 y pico senadores de un total de 72, con lo cual seguimos siendo menos de un tercio. En diputados vamos a ser 110 de 260, tampoco ni siquiera conseguimos quórum, y todo lo que se logró fue con el diálogo y buscando consensos, entendiendo que la Argentina puede ser un país que realmente supere las dicotomías, que podemos encontrar síntesis y que podemos salir adelante con reformas que cuiden al trabajador, pero que también generen incentivos para todos los que están fuera del sistema. Y no hay condicionamiento externo, es un desafío propio como país que tenemos de poder salir de esta situación de atraso y darle oportunidades a mucha gente que la están pasando mal. Ahora, ¿por qué cree llamativo lo que dice Felipe Solá, que sostiene que la CGT mejoró mucho el proyecto de reforma laboral y dice, y anticipa opinión, dice Felipe Solá, que la reforma pasa en diputados? Sí, pero vos fíjate que en primer lugar mejoró mucho. Es como que a vos te digan, te vamos a amputar los 2 brazos y 2 piernas, y bueno, te dicen, bueno, está bien, te dejamos el brazo izquierdo, que lo vas a aprender a usar, y te dejamos una pierna. Entonces mejoró mucho. Evidentemente es un análisis que no es objetivo. Mejorar es cuando vos partís de un piso y vas para arriba. Ahora, cuando vos partís de un piso y vas para abajo, aunque sea menos malo que la barbaridad que proponía el gobierno, porque la verdad que el gobierno, yo creo que la reforma, el borrador original se lo encargaron a Frankenstein. Es decir, era una brutalidad en todos los puntos, a tal punto que desfondaba la ley de contrato de trabajo, y entonces, claro, viene el triunvirato y con algunos retoques parece que mejoró. No, es para peor. Si vos decís, vamos a estar mejor o peor que antes los trabajadores, vamos a estar peor, listo, ¿Y no hay qué, razón y para qué meterlo. lleva a la CGT a apoyar entonces esta reforma? Y yo creo que no tienen voluntad de ejercer el mandato que le han dado los trabajadores. ¿El mandato cuál es? Ponerte frente a un gobierno que tiene mucho poder, que tiene el poder de los medios, que te amenaza con los carpetazos, que maneja a los jueces a control remoto, que tiene el poder de todo el grupo duro del empresariado. Pararte frente a eso, tenés que tener voluntad y coraje político, Pero, Hugo, ganas de defender los derechos de los que menos tienen. Entonces, y no lo es hizo. solo- Optó por ir como furgón de cola, lo que decía un gran sindicalista, Tosco. Tosco decía, el movimiento sindical y sus dirigentes no nacieron para ser furgón de cola de la derecha. Y ellos cómodamente van de furgón de cola atrás de la iniciativa de un gobierno que es de derecha y que es antiobrero, básicamente. No, por ahí quería contestarle el diputado, no sé. No, yo pero obviamente pienso totalmente distinto. Creo que estas reformas son a favor de la gente más humilde, que van a generar condiciones de mejora en la gente más humilde. Pero yendo a la reforma laboral puntualmente, si uno ve lo que se plantea en la letra, nosotros tuvimos este año 2017 $600 millones en honorarios de abogados. Tenemos una alta litigiosidad y abogados que ganan mucha plata con juicios laborales por falta de certeza en muchas cuestiones de la ley de contrato de trabajo. Vos mencionás que tiene 43 años de antigüedad. En lo que ha cambiado el mundo en los últimos 43 años, yo creo que merece ser reformada esa ley. Entonces, establecemos condiciones para que bajamos la litigiosidad, establecemos organismos de arbitraje para que un trabajador, al ser despedido, pueda ir a una instancia previa a un juicio, en 45 días lograr un acuerdo, y no como es ahora, que estás 3 años en juicio y el trabajador pierde 3 años hasta que logra cobrar una sentencia. Pero también, logramos la posibilidad de limitan la posibilidad de que un trabajador acuda a tribunales en defensa de sus derechos. Sí, y- Le quitan un año para reivindicar esos le derechos. das una instancia Y le bajan previa la- y de bajan mediación la de 45 días, donde esperamos Baja que se un resuelva año, la gran mayoría, como sea que y lo haga. Le dan solo un eliminás plazo de mucha un año para reclamar los Claro. derechos que se le hayan avasallado. La durante su dictadura gobierno. había dejado 2 años. Nosotros le das el derecho de defensa y de juicio como cualquier ciudadano, pero le das una instancia previa de arreglo de conciliación. Le yo no estoy permitía a los hablando de otra sindicatos cosa. negociar con las empresas convenios de acuerdos de régimen A de la pago baja. de desempleo, como Sí. tiene el IERIC, como tiene la UOCRA. ¿Eso qué ventaja es para el trabajador? Pagarse su propia Es pagar un indemnización. seguro donde Claro, vos... es pagarse su propia No, lo indemnización. paga el empresario, no lo paga el trabajador. El Claro, empresario pero- le paga al trabajador y hace un aporte a un seguro. Dice, el día que despide a algún trabajador, ese seguro cubre la Usted sabe indemnización. que en Lo economía, y da previsibilidad. Usted sabe que en economía Y- precisamente eso se llama ingreso disponible. Todo Bueno, lo pero que eso no existe. cobra el Hoy existe trabajador la lo UOCRA. paga el trabajador. Pero Claro, perdóneme. existe No, la no, UOCRA, hoy es existe la el gremio de y peor el- pago y que más
perdió empleos en el último año. Y el empresario, el empleador, hace una previsión de gastos y yo pago tanto por mes y me aseguro tener cubierto este ítem, entonces te da estabilidad y previsibilidad a largo plazo. Se establecen condiciones para salir Perdóname, de la ¿no? litigiosidad Pero que tenemos hoy. Yo creo que si hay algo que no es moderno, es esta reforma. Esta reforma atrasa por lo menos 30 años, porque es lo que se proponía a finales de los 80, se hizo en la Argentina con el menemismo, se volvió a hacer con la ley Banelco y no dio absolutamente ningún resultado. Llegamos a tener una desocupación brutal y un estallido social producto de las reformas que se hicieron, que están en la misma filosofía y en la misma línea que esta. Hay que garantizar que el trabajador no tenga la posibilidad de hacer el juicio, hay que suprimirle el tiempo, hay que hacerle un recálculo para la indemnización que va a la baja, hay que abaratar el despido, hay que introducir definitivamente las pasantías. Acá el sector periodístico, ¿cuánto tiempo sufrió la famosa historia de las pasantías? 10 años. ¿Qué? 10 años. ¿Qué resultado dieron? Nada. Más precarización laboral, más tercerización laboral. Entonces, cuando en la OIT dicen Argentina tiene uno de los sistemas laborales y jurídicos más avanzados del planeta, hay que escucharlo. Ese es el debate que queremos dar. Pero Hugo, y ojalá, 4 millones de argentinos negros. ¿Qué tiene eso de avanzado? Ojalá nos permitan dar ese debate. Ojalá nos convoquen, porque vos fíjate, el gobierno 25% de los menores de 24 años están el desocupados. gobierno convocó a la CGT, dejó afuera a las 2 CTA. Convocó a los grandes empresarios, dejó fuera a las pymes. Entonces, si queremos un debate real frente a la sociedad, en diálogo con la sociedad, donde miremos a los ojos a los ciudadanos, no apuremos los tiempos, no vengamos con mayorías automáticas, no apretemos a los gobernadores con los fondos, no te mando los fondos si no me haces votar la reforma, dejemos que la sociedad discuta democráticamente los cambios. A ver. Yo creo que el diagnóstico es totalmente contrario. Nosotros tenemos una situación de mucha empleo negro, de mucha desocupación, de la gente más joven que no ingresa al mercado laboral y que hay que encarar reformas, y esta reforma es inédita, nada que ver con las reformas que hemos mencionado anteriormente. Y tampoco tiene mayoría automática el gobierno. Nosotros vamos a ir al Congreso a debatirlo con los actores de la oposición, que son mayoría, nosotros vamos en minoría, y lo que se acordó con los gobernadores también es inédito, en lo positivo haber convocado a todos los gobernadores de la oposición y un gobierno federal que cede dinero a favor de las provincias, que es lo contrario que se venía haciendo en los últimos años, donde se concentraba todo en Nación. Ahora estamos en un proceso inverso, así que yo creo que esto es algo novedoso que nunca se ha hecho y que va a ser muy positivo para el futuro de la Argentina. Y repito, tenemos que mirar a 15, 20 años un país que sea sustentable, que crezca permanentemente, que reciba inversión, que genere reglas de juego claras, que todo eso va a permitir que nos convertamos en una potencia. Argentina no puede vivir en la pobreza que tiene con la riqueza natural. Este país solo se explica el atraso que tiene porque lo gobernaron muy mal. Leandro, un país tan rico como Argentina no debería tener tanto atraso. Los países que tienen más atraso en términos social, más pobreza, más precarización laboral, son los que el gobierno está tomando como modelo. Perú, Colombia, México. Ahí se hicieron todas las reformas laborales que ustedes quieren introducir en la Argentina. Y el desastre social que vive en esos países no tiene límite, no tiene parangón. Argentina, comparado con ellos, todavía está mucho mejor. Yo creo que habría que ver qué pasó en México, en Colombia, en Perú. ¿Qué pasó con las reformas laborales? ¿Por qué creció la informalidad? ¿Cuál es el modelo ¿Por qué hay más desocupación? Venezuela? ¿Cuál es el modelo de ustedes de no, país? el modelo nuestro es los países como Noruega, los países como Suecia, bueno, los países que han tenido leyes de avanzada como la Argentina. ¿Por qué no enorgullecerse? ¿Por qué Macri cuando habla o los empresarios cuando hablan con vergüenza de la legislación argentina cuando la OIT dice es la mejor legislación que hay? ¿Por qué el Banco Mundial tiene que reconocer que en los países donde se aplicaron políticas que elevaron el ingreso son los países que han mejorado en América Latina? Vos tenés una visión eso muy lo tendrían que conservadora, ver. vos querés dejar Lo todo dice el salto Banco como está. Mundial, lo dice la Yo creo OIT. que el diagnóstico, la situación argentina nos invita a repensar y rever muchas cosas, porque la verdad que 30% de Sí. pobres no es para quedarse tranquilo Pero diciendo no, para toquemos nada. dejemos Pero las no cosas sobre así. no El sobre gobierno la base anterior dejó de generar 30% más de pobres pobreza. y Vos 6 con años esas sin medidas, generar trabajo. Con 6 esas años sin medidas generar vas a trabajo. generar más pobreza, No, por el como se contrario. generó
con la ley Banelco y con la de Menem. Eso lo demostró Yo creo la que en el realidad. camino que estamos emprendiendo, en 15 años vamos a ser una potencia mundial. Comparto con vos que hay que pensar la Argentina hacia adelante, pero no volviendo para atrás. Con los ojos en la nuca nos vamos a volver a equivocar. Lamentablemente se está repitiendo todo, el endeudamiento externo, el déficit fiscal, la falta de producción nacional y ahora la reforma laboral que le va a abaratar el despido a los empresarios, que va a terminar siendo un fracaso como fue el otro. Y vos fíjate, vos decías, tenemos gran desocupación en los jóvenes. De acuerdo, la tenemos. Ahora se está diciendo, bueno, vamos a dejar que la gente trabaje hasta los 70. O sea, vos alargás el ciclo laboral cuando en realidad tenés que resolver el problema de la primera franja. No, los 70 años es un derecho nuevo que se le da al trabajador que hoy no lo tiene. No, hoy un derecho, el empleador, el jefe lo puede obligar a jubilarse. El derecho a trabajar más todavía. A optar por trabajar más. No es un derecho. Es la libertad del trabajador. No, yo creo que es el primer paso. Si el trabajador quiere jubilarse a los 65, se jubila. Es el primer paso para introducir la extensión de la edad jubilatoria. Le estamos en un derecho que lo puede usar o no. Se puede jubilar a los 65 y si quiere puede pedir seguir trabajando. Es una opción. Es voluntad del trabajador. Es una opción a la que alguno tendrá que recurrir en la desesperación de lo que son, lamentablemente, la baja jubilación. Si quiere, se puede jubilar y si quiere puede seguir trabajar 5 años más. Pero es un derecho más, no es ninguna obligación. ¿No creen que puede traer este tema, ahora metiéndonos ya en la reforma previsional, mucho más litigiosidad, abrir de nuevo las puertas a muchos juicios por gente que se vea perjudicada, o ya sea por el cambio en la fórmula de la movilidad o por la posibilidad de que se extienda la edad jubilatoria? No, porque va a ir al Congreso y obviamente si se modifica va a ser a través de una ley. Eso le va a dar certeza e institucionalidad a la cuestión. Hay una fórmula que nosotros creemos que es una mala fórmula, que es la fórmula Vudú. Esta fórmula la hizo Amado Vudú cuando estaba a cargo del ANSES, que fue creada en una época en que la Argentina no tenía estadísticas confiables. ¿Qué hizo el gobierno anterior? Como la inflación que ellos publicaron era falsa, porque decían que era del 10 y en realidad era del 30, y nadie confiaba en ese índice del INDEC, inventó una fórmula que dice sumá manzana más pera, restale 4, multiplicalo por 8 y así no sé cuánto, y ahí sacaba la cuentita. Ahora que tenemos estadísticas confiables, que todo el mundo sabe que lo que publica el INDEC es la inflación real, vamos a un sistema como en todos los países del mundo, lo que menciona Hugo también, se actualizan los salarios y las jubilaciones por el índice de inflación más un plus según lo que crezca la economía ese año. Ahora sí puedo y es muy transparente y previsible. Leandro, ¿cómo colabora en que Argentina sea una potencia de acá a 15 años el hecho de que el próximo aumento de marzo de los jubilados vaya a ser 377 pesos en vez de 870 pesos? Eso es lo que no entiendo. No, a ver, el próximo aumento de marzo va a ser, según la inflación del último trimestre, más un plus de lo que sea el crecimiento de la economía. El plus se va a cobrar en junio y va a ser de entre 10 y 25 pesos, según cuánto crezca la economía. A lo que crezca la inflación. Pero no, digamos, es una fórmula que va a actualizar y que va a garantizar que los jubilados sigan manteniendo su poder de compra con su jubilación como la tienen ahora. Esa fórmula, perdóname. La fórmula fue otra cosa igual, ¿Cómo esa reforma previsional que ajusta drásticamente los saberes de los jubilados frente a la fórmula de actualización vigente? Los saberes, no es cierto eso. Establece la forma en cómo se van a actualizar conforme a la inflación. Retrae 100.000 millones de pesos, lo publican todos los diarios, hasta los diarios que son más oficialistas, los que más apoyan al gobierno, dicen, retrae 100.000 millones de pesos, es matemática pura. Claro. Entonces, si vos sacás 100.000 millones de pesos, nunca van a cobrar más los jubilados, van a cobrar menos. Nosotros estamos devolviendo con las reformas impositivas mucho más dinero al bolsillo de los argentinos, pues estamos bajando casi 3,5% del PBI en impuestos que el gobierno anterior había elevado. Perdóname. Hicimos la reparación histórica que le devolvió 200.000 millones a los jubilados. Ustedes están devolviendo al 30% que más ingresos tiene en la Argentina esos impuestos, y nosotros tendríamos que hacer una reforma impositiva, es plata que iba al Estado y que ahora va a estar en la gente, para posibilitar que la gente que menos gana pague menos impuestos. Acá están haciendo al revés. Estamos haciendo una supuesta reforma impositiva
para que paguen menos los que más tienen. Y la Argentina necesita invertir. Con esta reforma eso. impositiva nueva que proponemos, el cálculo anterior del ANSES deja de tener efecto porque va a haber nuevos impuestos, nuevos destinos de estos impuestos, que ya la fórmula vieja hay que cambiarla porque dejan de existir el impuesto al cheque, va a otros lugares, va al tesoro. La fórmula, que se inventó en el gobierno anterior no tiene ni pie ni cabeza, todos los diarios, se justifica porque no había estadísticas. Todos los diarios, incluidos los oficialistas, todos coinciden en que desaparecen 100.000 millones de pesos. Algunos tratan de explicarlo y otros hasta están empezando a preguntarse si no es una medida desacertada, si no le va a hacer perder crédito al gobierno ante los jubilados. Entonces, si esto es así, no hay manera de explicar que la reforma va a ser los jubilados para saben beneficiar. que van a mantener su poder de compra, que van a acompañar la inflación con el aumento de su sueldo y que van a tener un plus según lo que crezca la economía. Es más transparente, es más fácil. En junio el plus va a ser en el mejor de los casos 25 pesos. Si vamos muy bien. Puede ser que sean 10 o un poquito menos de 10. Eso la verdad eso es absurdo. Va a llegar un momento en la Argentina no haya más inflación y vamos a tener crecimiento del PIB que va a ir sumando. Mirá, los países lamentablemente, lamentablemente con los tarifazos que vienen indicarían que en lugar de bajar la inflación va a subir. Está bajando. Este año va a ser la mitad del año pasado, el año que viene va a ser un poco menos. No, bueno, eso lo vienen diciendo desde hace, vamos en un camino año y medio. Gradual Escuchame, de inflación que hace 12 años que existe. Vos me estás diciendo, está bajando del 42% al que llegamos el año pasado. No está bajando. Este año va a estar en el 22, no está bajando del 23, no está bajando del 23 que había en el 2015, no está bajando. Y lamentablemente, ojalá bajara, te aseguro, ojalá bajara, pero no va a bajar por este camino. No va a bajar porque están aumentando las tarifas, esto va a hacer que aumenten los precios y lamentablemente el salario, el gobierno les dijo a los gobernadores, tiene que estar en el 10%. La única variable que tienen para que la inflación baje es el ingreso de los jubilados y es el ingreso de los asalariados. Y eso, además de ser injusto, no va a producir el efecto que se busca. No, yo creo que estamos en el camino de un descenso de la inflación y que va a aumentar la inversión y que vamos a generar empleo para la gente que está fuera del sistema y vamos a generar condiciones para eliminar la pobreza. Y ese es el camino que estamos caminando. Yo creo que esta es la salida. ¿En cuánto apuesta el gobierno a que esto realmente pueda promover? Porque decía también el tuit de Felipe Solá, hoy el Frente Renovador ha dicho que no va a acompañar esto. Dice, no creemos que posibilite esto generar laburo, eso se debe dar a través de una creciente demanda interna. ¿En cuánto apuesta el gobierno que estas modificaciones realmente sirvan para que impacten en la economía positivamente y en el este año laboral? Ya se empezó a activar el sector laboral y se ha generado empleo, que está creciendo la cantidad de empleados registrados. En 2017 va a terminar con 160.000, creo, empleados nuevos registrados en relación al año pasado, y tenemos que seguir en este sendero en los próximos años para usarlo de herramienta de baja de la pobreza. La mejor medida social para eliminar la pobreza es generar trabajo, y para generar trabajo hay que generar inversión y hay que generar estabilidad y condiciones de largo plazo y bajar impuestos, que es todo lo que estamos haciendo, y acordar un camino de descenso del déficit fiscal y acordar con las provincias la baja de los impuestos provinciales. Por eso no es una sola medida la que lleva adelante el gobierno, son 6, 7, 8 medidas que van en todo el mismo sentido, que es generar estas condiciones para lograr pobreza cero. Esas estadísticas que dijiste del crecimiento del empleo no incluyen el monotributo social, ¿o sí lo incluyen? No, empleo en blanco registrado. Incluyen el monotributo y son la mitad de eso que vos mencionás. El empleo no creció 3 puntos. 160.000 nuevos empleos registrados. Sí, bueno, pero incluyendo los monotributos. Incluye el monotributo social. Sí, claro. Eso es un poco como anabólico, le pusieron a la cifra. Sí, buena parte de eso es monotributo social, además, que son los que menos facturan. Claro. Si uno mira el saldo de la industria, por ejemplo, desde diciembre de 2015 hasta ahora, todavía tiene 60.000 puestos menos. Pero bueno, yo creo que se volvió a generar empleo como hacía tiempo no pasaba, y tenemos expectativa del año que viene va a ser mejor, y así sucesivamente, y mantener en el tiempo. Tampoco sirve que sea 1, 2 o 3 años como ocurría en la historia argentina, que después caíamos en recesiones muy profundas donde se perdía todos los escalones que se habían ganado. Esto tiene que ver con darle sustentabilidad al sistema, previsibilidad, estabilidad fiscal. Ojalá sea así, porque vos fijate que gran parte de la reactivación del empleo es obra pública.
Ojalá la Por Argentina eso está el pueda- repunte en la UOCRA. Por eso. Ahora, ¿por eso, qué cuando ojalá. se habla de reforma laboral nunca se trata, que hubo muchos proyectos y hay en este momento en el Parlamento, bajar las horas laborables? Por ejemplo, como en algún momento se propuso en Francia, a 6 horas la jornada Eso laboral. generaría más trabajo. Bueno, ahora introducimos nuevos derechos a favor de los trabajadores, por ejemplo, pedirse una licencia anual de 30 días sin goce de haberes, una posibilidad de que tenga el trabajador poder hacer otro tipo de actividades. Introducimos mayor días de descanso por paternidad al padre, hoy tiene 2 días creo y pasa a 15. Se establece la posibilidad de que los Pero digo, ¿no trabajadores sería autónomos bueno puedan discutir, trabajar en un empezar régimen a debatir? especial? Digo, Pero, ¿ustedes lo proponen claro, también? claro. ¿Reducir la jornada laboral? Digo, Lo que ¿eso pa- no se puede, lo que no habría pasa- que ir en ese camino? Claro, esa sería la reforma que uno discute. Si vos me decís, la reforma es para ver de qué manera el trabajo que hay lo dosificamos en niveles de jornada, horario, para que haya más empleados. Si vos me decís, vamos a discutir la licencia parental, que lo venimos proponiendo hace rato, es decir, la licencia para que el padre pueda ir cuando el hijo se enferma y hacerse cargo en la casa. En eso estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo, claro. Si Incluso vos me el decís ampliar eso, la licencia de claro. paternidad... Vos me que decís también la es una reforma buena medida. laboral es eso y le hacemos un monumento al triunvirato que firmó esa reforma laboral. Ahora, la reforma laboral que proponen es al revés, es para quitar derechos, es para bajar salario y es para poner en la tercerización, la precarización funcionando a pleno. Y eso no sirvió. Pero no es que no sirvió en la Argentina, no sirvió en el mundo para resolver el tema de desempleo. Y esto lamentablemente es lo que está pasando hoy en la Argentina. Los empresarios que dicen, y yo necesito que sea más barato el despido de la gente. No, pará, ¿cómo? Más barato el despido de la gente. No quiero industria del juicio laboral. ¿Por qué? El que pensó esta reforma se llama Centeno. Lo mataron prácticamente llegando a la época del terrorismo de Estado. ¿Entendés? Entonces, apreciemos lo que se pudo construir en la Argentina. Nosotros tenemos una manera de resolver la relación entre el trabajador y el empleador que muy pocos países lo tienen. Porque vos decís, Estados Unidos es moderno, recontra moderno. No tenés vacaciones, si te quedaste, tenés embarazo, no tenés licencia. Es muy moderno. Es tan moderno que se parece a la semiesclavitud. Esa modernidad no la queremos. Bueno, pero nosotros tenemos situaciones distintas a Estados Unidos. Nosotros tenemos, lo que te decía antes, 30% de pobreza, tenemos 4 millones de trabajadores en negro. Entonces, el diagnóstico Quédate argentino... tranquilo que hoy Estados Unidos tiene niveles de pobreza que son terribles. No creo que estén entendiendo. Pero tienen los salarios más bajos de América. El diagnóstico argentino, para mí, no es cómo hacemos para cuidar los que ya tienen trabajo. Ese es uno de los temas laborales. Yo creo que el mayor desafío de Argentina es cómo hacemos para integrar a toda esta gente que está fuera del sistema, que Claro, cobra pero menos vos- que el salario pero vos tenés mínimo, que que reactivar no la tiene economía. cobertura social, que Si no tiene... nos hubiesen Y si vos dicho- no generás si el incentivos gobierno- para que el empresario contrate, incorpore toda pero esa vos- masa al sector mirá, blanco... Si un empresario si no vos puede, generás si esos un incentivos empresario no y puede, inversión, no lo van a perdóname, lograr. si un empresario no puede producir más porque no vende más, no va a contratar a trabajadores porque ahora le resulta más barato despedirlo después. No lo va a hacer. No va a contratar trabajadores si no tiene más ventas, si no produce más. Eso es lo que hay que resolver. La reactivación de la economía, no el abaratamiento de la mano de obra. Hablan de la obra pública. Estamos haciendo trenes, estamos haciendo aeropuertos, estamos haciendo puertos marítimos, estamos haciendo autopistas, como no se hacía décadas en Argentina, para bajar los fletes, para ser más competitivos. Estamos hablando con otros países, abriendo mercados para lograr los productos argentinos que ingresen a mercados internacionales. Estamos bajando impuestos, estamos tocando la reforma laboral, estamos estableciendo reglas de juego para que el déficit fiscal baje. Digamos. Son una batería de medidas que van a llevar a esto, pero esta es una de ellas y va en ese sentido. No, Bueno, yo creo que no. Pero les bueno. agradezco a los dos por el debate, anticipando el debate que ya viene. Es bueno escuchar las distintas posturas para clarificar siempre, así que gracias diputado, gracias. Hugo Yasky. Enseguidita, tras la pausa, Berco, vamos a seguir con el tema jubilaciones y nos va a adelantar algunos datos precisos sobre lo que se viene.